exclusivamente con nosotros en liderazgo y va a hablar con nosotros sobre tópicos naturales del clima. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Bienvenidos. Buenas tardes, dependiendo, y buenas noches, dependiendo en dónde están en el mundo. Estamos hoy juntos para hablar sobre el progreso que hemos hecho en financiamiento de biodiversidad y los cometidos siguiendo el acuerdo de Global Biodiversity Framework y el camino que tenemos frente a nosotros para llegar a la financia y natural y subvenir los 700 billones de dólares. El 2022 fue un año sin precedentes en términos del momento para la diversidad de clima y el financiamiento. La creación del Global Diversity Framework Fund llama para reformar la arquitectura financiera y ha sido histórico junto con Egipto, la decisión de Egipto el año pasado para ayudar en los daños que hay, que catapultar la finanza de la naturaleza y las finanzas para el clima en la agenda internacional de importancia. Hay varios países como Canadá, Reinos Unidos y Alemania que han contribuido al fondo suficiente para hacerlo operacional, pero muy lejos de lo que necesitamos. Este diciembre las partes se van a reunir en Dubái para completar el primer stockade, que es el inventario como ha sido mandado por el Acuerdo de París para accesar el progreso. Hoy podemos hacer un mini inventario de lo que nosotros sabemos y lo que necesitamos para construir un mundo positivo en cuanto a naturaleza. Tenemos que llegar a un 30 por 30, que es la meta, que es proteger 30% de las tierras y de los océanos para el 2030, inmovilizar por lo menos 200 billones de dólares para salvar nuestro planeta, el planeta que amamos. Y por eso es que he puesto a nuestra disposición un panel de voces de alrededor del mundo, como lo son Aileen Lee, Carlos Manuel Rodríguez y Rashid Suman, que tienen experiencia, conocimiento e ideas de cómo podemos continuar trabajando juntos para buscar movilizar el apoyo que necesitamos. Primeramente vamos a empezar con Aileen Lee, que es la oficial de programas en el Gordon and Betty Moore Foundation, donde ella es el liderazgo del programa de donaciones. Lleva más o menos 20 años con experiencia en la organización y el estudio de Environmental Conservation Program y lo que es ahora mismo Conservation and Markets Initiative. También sirve como directora del programa de la Fundación para Proteger el Salmón Silvestre. Aileen, estamos muy ansiosos de saber de usted y cómo este sector filantrófico puede apoyar el financiamiento de biodiversidad y la conservación. Así que, Aileen, el piso es suyo. Gracias por estar aquí hoy. Gracias, Carlos. Se siente muy apropiado de tener esta conversación con usted, porque creo que la última vez que lo vi fue en persona en Herencia, Colombia, que es un buen ejemplo de cómo el capital filantrópico y el público pueden por lo menos asociarse para entregar recursos para conservación en escalas mayores. Y pienso que es solamente una idea de cómo podemos llegar a nuestras aspiraciones. Así que primeramente quiero darle las gracias a CI por convenir esta conversación. Como describían, todos podemos estar muy orgullosos de que salimos de Montreal con ese COP, con unas metas muy ambiciosas y a la misma vez creo que sabemos que se hizo bajo la promesa de movilizaciones a larga escala, que tiene que ser la prioridad de la comunidad para los próximos años. Y creo, por lo tanto, de que va a requerir nuevas asociaciones con diferentes tipos de capital. Siempre escuchamos que la meta es que la filantropía movilice millones para que el sector público pueda movilizar billones y el sector privado trillones. Y esa es la aspiración, pero pienso que en realidad no hemos llegado allí.
Y pienso que todos nosotros tenemos que buscar formas nuevas para llegar a esa aspiración. Así que para la filantropía es nuestro trabajo servir como capital de riesgo que puede mover innovación y que pueda crear nuevas formas para llegar a soluciones. Es nuestro trabajo para pensar en la capacidad y crecimiento de capacidad y crear, digamos, esa última milla que llega a los dólares para que sea efectivo y llegue a la comunidad. Pienso también que tenemos que enfocarnos en las infraestructuras, pueda ser transparencia y también poder medir los resultados y poder proveer esos mecanismos que trae la forma de financiamiento. Y para mí finalmente creo que para filantropía, cómo podemos conectar a través de diferentes sectores. Cuando estábamos hablando de esta discusión, me preguntaron qué pensara blended finance y qué podría hacer eso. Y pienso que la promesa de blended finance puede permitir que el capital a grandes, de gran capital, pero la realidad es que hasta ahora solo hemos podido solamente tocar un poco algunas innovaciones, pero no hemos tenido la habilidad de escalar los problemas. No hemos podido hacerlo en gran escala y no hemos podido tampoco entregar la adición que necesitamos y también indagar con soluciones en el campo en una forma más poderosa. Así que de mi perspectiva, pienso que va a ser muy importante que la filantropía trabaje a través de los sectores, con todos ustedes, para poder hacer eso. Pienso que lo otro que quiero decir de este momento es que la realidad, estamos en un momento que es tan importante como lo es para que el capital incremente, pero tenemos que también admitir que hay muchas presiones en el financiamiento del sector privado que lo hace más difícil para que ellos puedan cumplir con sus compromisos. Puede ser, por ejemplo, Ucrania y otras crisis relacionadas al COVID. Creo que el primer paso que quiero aplaudir es lo que se ha movilizado ahora mismo para el ambiente del Fondo Global, pero la realidad es que vamos a necesitar mucho más capital de todos los sectores para que esto pueda trabajar. Y en mucho respeto, en lo que yo me estoy enfocando a corto plazo son las asociaciones que nos permitan demostrar la promesa de movilizar más capital para que todo el mundo colectivamente pueda entregar capital en la escala en que se va a necesitar para este ambicioso trabajo. Y tenemos que tener esta conversación porque esas asociaciones van a ser sumamente necesarias. Muchas gracias, Aileen. Me acuerdo aquel día en que la vi en el programa de Herencia Colombia y fue difícil hacerlo, pero lo hicimos, lo logramos. Gracias por su apoyo. Y ahora escucharemos de Carlos Manuel Rodríguez. Él fue quien fue seleccionado como director del Global Environmental Facility en el 2020. Él ha sido un pionero en el desarrollo de pagos para ecosistemas, servicios de ecosistemas y estrategias para la restauración de los bosques, conservación de los océanos y la decarbonización. Durante sus 3 términos como ministro de Energía y Ambiente, Costa Rica dobló el tamaño de sus bosques y también ha hecho que este lugar, su país, sea uno de los lugares más conocidos de ecoturismo como destino de ecoturística por consolidar los parques nacionales. Entonces, luego de su segundo mandato como ministro, fue vicepresidente para Global Policy and Conservation International durante 12 años. Carlos Manuel, bienvenido nuevamente y por favor, ¿podría decirnos sobre el desarrollo y aprobación
del Fondo Global de Biodiversidad y qué tiene que pasar entre ahora y diciembre para que se active el fondo. ¿Es correcto? Eso es correcto, Carlos. Gracias por tenerme aquí. Es un placer tan grande estar aquí con Rashid y Aileen y también con usted, Carlos. Muy agradecido por la invitación. Permítanme, por favor, darles un poco de contexto para entender mejor lo que Aileen estaba explicando en el momento en el que estamos ahora mismo. Primeramente, quiero decir que este marco de biodiversidad es una segunda generación de metas globales. La primera generación le llamamos el HTAC 2010-2020. Básicamente, este nuevo marco es muy similar al previo, pero hemos aprendido mucho y hemos aprendido que no hicimos mucha atracción e impacto con la primera generación de las metas de biodiversidad globales porque no pudimos hacer dos cosas. Uno, no pudimos movilizar más eficientemente los recursos y evitar las confrontaciones de norte-sur de quién va a pagar el costo para proteger la naturaleza en el planeta. Y la segunda tiene que ver con el hecho de la meta número 3 es muy similar a la meta número 18 que tiene que ver con los subsidios negativos. Ambas metas en la previa son los retos grandes que tenemos ahora. Y ahí creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos. Ese es un punto. Y el segundo punto es que salimos de Montreal muy excitados con los resultados y sí, debemos celebrar esos resultados. Pero pienso que muchas personas piensan que estamos empezando de cero en cuanto a movilizar recursos financieros. Pero antes de COP15 ya se habían alocado 2.2 billones de dólares para los países crecientes para implementar el marco. Así que quiero mostrar que el trabajo hoy es el asociado más grande de los países IBI en cuanto a la implementación del nuevo marco y que el marco global de biodiversidad es un complemento del JEP Funding. Así que acabamos de aprobar 650 millones de dólares en junio en proyectos a más de 45 países que presentaron unas iniciativas para implementar el nuevo marco. Así que el segundo punto es que Jeff ya está muy invertido en la implementación de este nuevo marco, al igual que muchas otras organizaciones están empezando a comprender cuáles son los roles y las responsabilidades de cómo movilizar el nuevo fondo, que fue una decisión que se tomó por varias partes, complementa lo del el área focal que se proyectó en Jeff 8. Y en este aspecto, creo que las nuevas facilidades tienen cosas muy interesantes. Y una de ellas es que el 20% de los proyectos de estos nuevos fondos tienen que ser relevantes de las comunidades locales e indígenas. Eso es un elemento muy importante. Y el segundo elemento es que el ciclo de proyectos para accesar estos accesos se va a bajar, vamos a decir, en mitad de tiempo para facilitar el acceso a los recursos. Porque fue un reto en cuanto al acceso a los financiamientos de los diferentes países, así que la única forma en que se puede acelerar el acceso es mejorar las capacidades de los países. Así que este es el contexto, Carlos, de dónde estamos ahora en cuanto a la perspectiva JEF. Y el nuevo fondo, como mencionamos, ha sido establecido en un tiempo récord, en menos de 8 meses. Después de salimos de COP, se estableció y este establecimiento no fue administrativo, cumplimientos ni procesos, no. Fue una negociación importante política, muy similar a como vimos en COP. Sucedió
en el contexto del el grupo que gobierna Jeff. Así que los países se pusieron de acuerdo con la estructura, los gobernantes y la programación del nuevo fondo. ¿Cómo se distribuirán los fondos? Y ahí hay unas decisiones que se toman por los países. Esto es un fondo de biodiversidad y debe invertirse en áreas de biodiversidad en todo el mundo, los océanos, los países. Y el rol mega de muchos países es muy importante. Sin embargo, 36% de los recursos deben de ir a pequeñas islas y países que están en desarrollo. Este año necesitamos, Carlos, tenemos en este nuevo fondo 200 millones de dólares, 200.000 millones de dólares. Ese es un requerimiento y por eso era tan importante que el JEF, el consulado, la asamblea, tomó la decisión en el establecimiento del fondo que pudimos traer por lo menos 200 millones de dólares. Así que el fondo base se pudiera establecer. La primera reunión de este concilio ocurrirá en febrero y nuevamente pienso que si medimos esto con cualquier estándar, creo que los países han hecho el trabajo fabuloso, porque en un año el fondo va a tomar las primeras decisiones. Así que interés de programas. El primer desembolso ocurrirá en junio del 2024. Para junio esperamos tener 500 millones, 1.000 millones de dólares y lo que queremos tener en este fondo es tener 2 billones de dólares. Eso complementa lo que hace Jeff. Y mi punto final como presentación es la implementación exitosa tiene poco que ver con movilizar más recursos y mucho que ver con de fondear las inversiones. Y estos son los retos más grandes. Estoy hablando de Target 18, que tienen que ver con subsidios en las pescaderías, incentivos en el uso de las tierras, tenemos que hablar con subsidios en la agricultura, tenemos que internalizar cuáles son las negativas y reconocer las positivas que se están generando con buen manejo de la tierra y los océanos. Así que la brecha es más o menos 700 millones de dólares. Eso lo podemos achicar si de esos 700 millones hoy día los humanos invierten en diferentes sectores hasta 500.000 billones de dólares en actividades que son malas para la biodiversidad. La idea es entonces reforzar eso y para eso hay que movilizar 200 millones de dólares y por eso la meta es que debemos estar movilizando 200 billones de dólares. Así que esta es más o menos la matemática, pero la realidad política es otra historia. Estamos bregando con subsidios en pesca, agricultura, aceite, gas, con poco progreso, y eso es el reto que tenemos frente a nosotros. Gracias. Gracias, Carlos Manuel. Es increíble escuchar que luego de 8 meses después de COP15 ya tenemos este fondo. Así que eso es un logro muy grande que tenemos que felicitar. Y sé también cuánto le importa esos subsidios y estas cosas que estaremos hablando, sobre las cuales hablaremos un poco más tarde. Ahora vamos a escuchar sobre mi colega, doctor Rashid Sumaila. Doctor Rashid es un profesor en la Universidad de Quillian, en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y es director de la Unidad Investigativa de Economía Pesquera para Océanos de Pesquera. Más temprano este año recibió el premio de 2023, premio Tyler, por logros de ambiente y también premios por ciencia de las ambientales y ciencias de salud. Y nos estará hablando hoy sobre la economía azul para financiar el marco de biodiversidad. Gracias, Rashid.
Gracias por esta invitación para ser parte. Siempre es un placer trabajar con Carlos, con quien he trabajado en altos niveles en investigaciones y finanzas, que me encanta estar otra vez. Aileen también, hemos hecho esto juntos, así que esto es fabuloso, gracias. La economía azul es grande, es muy importante, pero hasta ahora no creo que nadie ha tomado esta economía azul tan seriamente como tienen que tomarla. Tal vez porque vivimos en tierra, así que nos enfocamos en la tierra y el océano es grande. Así que parte de la economía azul entra en los lagos, en los ríos, en transportación y cosas así. Así que es grande e importante y tenemos que tomarlo seriamente, trabajar para asegurar que sea sostenible, el uso sea sostenible para poder beneficiarnos de todas las cosas que nosotros recibimos de los sistemas acuáticos. Hay un papel donde yo hice un cálculo, llegué a la conclusión de que si el océano fuera una nación, un país, sería la economía más grande del mundo. Así que es algo para recordar, es la economía más grande del mundo. Y así ha estimado y proyectado eso, de que para el 2030 la economía del océano, o sea, la parte del océano de la economía azul sería hasta 3 trillones de dólares al año en contribuciones para las economías globales. Así que es un número también que deben de tener en mente. Y lo que quiero hacer ahora es decir, imaginen esos 3 trillones de dólares en un país, según la OAC, en promedio es 26% de esa cantidad. Así que si nosotros fuéramos a usar, no voy a pedir 26%, porque el océano es parte de la economía global, pero si fuéramos a asegurarnos de que 10% de esos 3 trillones de dólares fuera a la economía azul, a los océanos, a la biodiversidad de los océanos, eso casi inmediatamente subiría a 300 millones de dólares. Es más de los 200 billones de que estábamos hablando. Así que voy a decir, bueno, y que si hablamos del 5% nada más, para ser menos positivos, serían 150 billones. Creo que están bien. Así que ahí están, o sea que hay mucho. ¿Y cómo se consigue todo esto? La economía azul es muy importante. ¿Cómo defino la economía azul? Para mí, en cualquier actividad que sea en el océano, debajo del océano o cerca del océano o en las aguas adentro, es parte de la economía azul. Así que es una definición grande y que hacemos con cosas de valores. Pagan multas, pagan finanzas, pagan así que hay tantas formas en las, por ejemplo, en las pesqueras donde no se le taxa, así que hay mucho potencial de conseguir el dinero para asegurar de que tenemos un sistema corriendo en la economía azul, eso que continúe apoyándonos y dándonos de comer, pero incluyendo incluso el valor del oxígeno, todo lo que tenga que ver con azul, lo que el océano tiene para nosotros, para poder lograr este infinitive, biodiversidad infinita. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo desarrollamos la economía azul. Me parece que hay tanto optimismo y eso me preocupa que tal vez dañaremos más el océano. Así que tiene que ser con recursos, con cuidado. Y aquí es donde entra en la parte financiera. Así que podemos hablar de esto ahorita, pero quería hablar de esto. Hay mucho valor actualmente. Tenemos que conseguir recursos, además de los que ya mencionaron Carlos y Aileen, los sectores anteriores. Pero vamos a ir construyendo la historia. Así que con esto, esta es mi apertura, así que vamos a continuar. Gracias. Gracias, Rashid. Hablábamos antes de comenzar de los mangles
y sabe que los mangles tienen que ver mucho con lo que usted está diciendo. Y gracias por lo que nos ha dicho. Ahora vamos a abrir el panel para continuar con la discusión con Aileen, Rashid y Carlos Manuel con el financiamiento para un mundo de naturaleza positivo. Quisiera empezar con una pregunta para Aileen, con la perspectiva en cuanto al potencial catalítico del financiamiento blended, blended finance. ¿Cómo puede el público, y usted había dicho algo hace un poco, cómo puede el público, los sectores públicos, privados y filantrópicos pueden trabajar juntos para lograr estas metas que tenemos de biodiversidad para el 2030? ¿Y cómo podemos lograr estas metas? ¿Cómo podemos trabajar juntos para cumplir con esas metas? Sí, gracias, Carlos. Pienso que, como había dicho anteriormente, algunas de las cosas que filantropía puede hacer en estas ecuaciones mixtas es quitar el riesgo de las innovaciones. Por ejemplo, la fundación puede envolverse, proveer la asistencia técnica para tener fondos nuevos, sostenibles y otros mecanismos similares para poder llegar a eso. Y creo que también podemos invertir en capacidad. Uno de los retos, todos sabemos que estos mecanismos de financiamiento mixtos que muchas veces pueden enfocarse en el lugar donde hay una capacidad de mercado y pueden enfocarse en el problema, que están más listos, pero no necesariamente las que puedan ser las prioridades de las comunidades o los países. Así que filantropía tiene un rol muy crítico en trabajar con el sector privado y público para asegurarse que la capacidad está ahí, donde los proyectos sean más necesitados. Pienso que de nuestro punto de vista, esa infraestructura que se requiere para mover más trabajos es un área que podemos trabajar juntos. Mirando el rol que la capital filantropía puede jugar en las garantías que le permita al público y al sector privado para balancear, para facilitar este tipo de soluciones de capital mixtos. Y creo también que finalmente podemos apoyar algunos de estos procesos de los interesados que atraen a las personas, conectando los puntos, por ejemplo. Con el Pledge de Glasgow, muchos de ustedes han estado envueltos en líderes de climas, paquetes de inversión a nivel de los países para crear un marco para asegurar que estén entregando lo que los países verdaderamente necesitan y piden. Y creo que se puede apoyar con ese tipo de solución. Gracias, Aileen. Ahora me gustaría, me gustaría pedirle a Carlos Manuel cómo es que el marco de biodiversidad global, ese fondo, puede ser, escuchando a Aileen, me acabo de dar cuenta que puede el GBS Funds cambiar de verdad y diferenciar de estos fondos multilaterales y ser un factor que cambia. Estamos hablando de es como un nuevo, míralo como un nuevo fondo, como una forma nueva de hacer las cosas. Entonces, como Manuel, definitivamente va a ejercer mucho cambio en múltiples aspectos, pero uno importante es complementar con lo que hace el GEM. Y quiero decirles un poco de lo que ha estado haciendo el GEM, porque esto es muy interesante. Hemos estado proveyendo financiamiento a países durante 30 años, pero no ha sido hasta recientemente que hemos integrado la forma de acercarnos, donde no trabajamos solamente hay proyectos de aguas internacionales o biodiversidad o lo que sea. Ahora
le dejamos a los países su flexibilidad, que usen sus recursos en forma integrada. Y eso es y ahí es donde la solución de naturaleza positiva es como el país puede usar los recursos, mirando todas las convenciones, pero de forma integrada. Así que estamos dirigiendo hacia más integración. El GPFF Fund es un complemento de lo que el JEP ha estado haciendo, y el JEP, a través de su fondo, proveer los dineros para que los países puedan hacer en una forma marco que sea integrado y va a dar un valor agregado. La decisión es del país, no de los fondos del JEP, con la consultoría del JEP naturalmente en una asamblea que es que lo que va a hacer el cambio grande, como entendemos, es cómo el fondo nuevo puede desencadenar recursos de todas partes, particularmente en el uso de usar más efectivamente los recursos a nivel del país. 80% de lo que el humano está invirtiendo son lo que el sector público está invirtiendo. Lo que Alemania invierte en Alemania, Colombia invierte en Alemania 80%, pero podemos doblar, puede ser doble del tamaño y no se va a mover la aguja se va a mover con una combinación de maximizar el impacto de esos recursos que se invierten a nivel de país y a la misma vez miramos las políticas que contribuyen para la pérdida de biodiversidad. Así que ese es un punto. El segundo punto, lo que hará el nuevo fondo y por lo que va a estar trabajando es el Target 18, que tiene que ver con reverse subsidies. Una vez más, el éxito del nuevo marco tiene mucho que ver con Target 18, más que Target 19. Target 19 habla de movilizar recursos. Y aquí es donde el fondo va a estar trabajando. Además, este fondo también va a proveer unos dineros estratégicos a personas en comunidades locales. Históricamente, JEP históricamente es la organización que ha podido apoyar con finanzas más grandes a las comunidades indígenas. Y nosotros tenemos una experiencia muy interesante en cuanto a acceso a finanzas para los indígenas. Si tenemos retos con gobiernos nacionales, imagínense lo que es trabajar con las comunidades indígenas que están en lugares difíciles de accesar, así que la gobernanza de la decisión es muy interesante para los indígenas. En el JIP tenemos los líderes indígenas en la junta el Fondo para Inclusión y Conservación de Naturaleza. Así que el JIP está abriendo camino en cuanto a generar experiencias de cómo podemos trabajar mano a mano con las comunidades indígenas. Eso es un elemento nuevo, adicional, que vamos a incrementar. Y tercero, 3, 4 y 5, los elementos son cómo vamos a trabajar con las organizaciones filantrópicas y los pactos multilaterales. Aileen ha sido muy clara en el rol de las organizaciones filantrópicas. Inicialmente muchos países de CBD pensaron que este fondo iba a ser muy atractivo para las organizaciones filantrópicas, pero estas organizaciones nunca, no lo veo, ponen los recursos en el JEF porque nosotros tenemos ya estos acuerdos en el JEF y las organizaciones filantrópicas que nosotros en el JEF trabajamos con gobiernos centrales y las unidades filantrópicas trabajan con la sociedad civil con los mismos objetivos y competimos bien o complementamos bien. Lo que sí tenemos que hacer entre los dos es crear unos fondos específicos que sean consistentes con la alianza, por ejemplo, Naturaleza Azul. Y esos son ejemplos de cómo el JEP puede trabajar con organizaciones filantrópicas, creando iniciativas específicas
y fondos que pueden movilizar recursos y apalancan recursos. Así que esto es algo que hemos planificado expandir en las nuevas facilidades. El secretario del JEP está presentando ideas con los personas cómo podemos poner aparte algunos recursos para apalancar con las organizaciones filantrópicas. Y finalmente, con los bancos de desarrollo multilateral, hablamos mucho de cómo podemos desencadenar estos recursos de los bancos y hay muchas maneras, pero tenemos un reto muy interesante, importante, es que finanza mixta quiere decir accesar mixta, bueno, todo significa, pues, y los deudas. Y todos los países que están recibiendo están en una crisis de deuda. Así que, ¿cómo vamos a presentar un caso interesante para países en desarrollo y naciones africanas, pequeñas islas, Estado, que tienen las deudas? ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer financiamiento mixto si significa más deuda? Así que tenemos que entender ese elemento sobre la deuda más claramente en la conversación del establecimiento de los fondos para las naciones pequeñas, las islas repúblicas. La deuda no es una opción para ellos para accesar, para comprar recursos de biodiversidad. Así que aquí tenemos un reto muy grande político. Sin embargo, es muy diferente con las grandes economías emergentes, los Brasil, China, India, y las otras naciones como Colombia, Costa Rica, Uruguay y Chile. Estos países, los bancos pueden ir al ministro de Finanzas y decirle: tenemos dinero para infraestructura, pero tenemos dinero más barato para invertir en el manejar el dinero de GIF, hace que los deudas sean más baratas. Así que en esas naciones podemos que sí puede ser una opción, pero no en el caso de países menos desarrollados o las islas repúblicas. Así que estos son unos elementos que estamos hablando en la preparación y establecer el nuevo fondo. Y esto es lo que el nuevo fondo debe estar haciendo: complementar, porque ese fue el mandato que recibimos del COP, complementar lo que hace el fondo de JEP en biodiversidad. Bueno, muchas gracias, Carlos Manuel. Ha sido muy claro en contestar esa pregunta. Estaremos hablando un poco más sobre esto más tarde. Me encantaría saber de parte del doctor Rashid sobre los esquemas innovativos que se hablaron en Target 19. Carlos Manuel han hablado de Target 19, Target 18, así que, ¿qué piensa usted, Rashid? El marco de biodiversidad que para movilizar $200 billones por 2030, como por ejemplo pagos de ecosistemas de servicio, bonos verdes, créditos de biodiversidad. ¿Cómo pueden estos mecanismos innovadores financieros pueden ayudarnos a transicionar a una economía azul que sea sostenible? Por favor, dígame cómo nos puede ayudar. Sí, gracias nuevamente por darme el piso. Así que estamos hablando de finanzas, de eso se trata esto hoy, así que es una parte muy importante del marco de biodiversidad global, porque como todos sabemos, podemos tener las mejores ideas del mundo, pero si no hay dinero, si no hay financiamiento, se queda en un cementerio de buenas intenciones. Así que me alegro que se estén dando mucho importancia. De todas las 23 metas, financiamiento es la que más metas tiene. Eso nos está diciendo algo también. Creo que se pensó mucho sobre esto y me gusta. Número uno, es muy comprensivo. Tenemos llamados para fondos internacionales y fondos domésticos. Y aquí, Carlos y Aileen, lo que dice
también fundaciones y las fundaciones. Ahí se está buscando recursos privados y públicos, así que en esa esencia está muy bien pensado. Y porque lo digo, si vemos las necesidades de inversión, y eso lo vimos en el reporte que hicimos sobre las economías azules. 19 de nosotros trabajamos en esto muy diverso. Uno de lo que dijimos es cuáles son las necesidades de inversión para la economía azul. Y lo dividimos en tres, en términos de potencial. Así que si mira la economía azul, las actividades que pueden ser competitivas en el mercado, nos puede dar entonces ingresos, y ahí es donde el sector privado es bueno, todos lo hacen. Algunas culturas, algunos negocios, alguna pescadería, creación de pescaderías, y esos son fáciles porque el mercado puede bregar con eso. Entonces tenemos el segundo, el nivel donde se recibe algo de ingresos, pero menos. Da mucho más valor de lo que el mercado les asigna. Y aquí es donde se necesita a las asociaciones público-privadas. Hay que hacer la finanza mixta. Hay que tener algo de filantropía. Eso es bueno. Y por eso es comprensivo. Pero tenemos entonces servicios, como Carlos mencionó, que no sabemos todavía ese mercado, que sabemos que tiene valor, pero no hay ingresos. Y aquí es donde se necesita que el público hable en esto. Así que la habilidad de entender esas diferencias y la importancia de Canopus. Y si entonces hablamos de esto sobre el punto de Carlos, sobre los países pequeños y no desarrollados, hay países que pueden ir al mercado y apoyar un poco. Y entonces la filantropía va a llegar ahí, pero hay países que no pueden hacer eso y son parte del sistema global. Me gustaría ver la industria pesquera. Nadie puede controlar los peces, ellos van a donde van. Así que tenemos que pensar globalmente, así que hay que apoyar a esos pequeños países para que puedan subir al nivel al que necesitamos para tener la buena economía del océano. Cuando yo hablo, por ejemplo, como de África, en el Banco de África les dije, tienen que poner el dinero donde está su boca, hay que invertir en investigación, entender a dónde vamos, porque si no, no vamos a recibir lo que necesitamos. Así que necesitamos lo doméstico y lo nacional, y entonces voy a Canadá. Ustedes tienen la responsabilidad para ayudar a estos países, por la historia, por todo lo que ha sucedido. Así que hay una responsabilidad moral también para estos países. Así que tenemos que pensar en todo esto, y creo que el programa de GIF es parte de raciocinio. Así que se ve muy bien cómo se ve. Tenemos que pensar mucho en esto. Y otras cosas que me gustan sobre Target 19 es volver a hablar sobre el crecimiento de la capacidad. Necesitamos más capacidad, más innovación. Y hay personas que están hablando de los vehículos. Carlos, que usted mencionó, he visto ejemplos. Hay un grupo en Singapur. Esta señora, y se me olvida el nombre, es una de nuestras autoras. ¿Y qué hace ella con el financiamiento mixto para apoyar actividades económicas de las mujeres en el Océano Azul? Así que tiene que ver con género, y la gente viene y normalmente tiene acceso de acceso. Así que podemos ser muy creativos en esto. Sueño con algo como tener maneras de entrar a comunidades en África, por ejemplo, y conseguir a toda esta gente joven. África tiene la población más joven en el mundo. ¿Cómo les damos las herramientas para que trabajen, para que inviertan sosteniblemente en la economía azul, conseguirles trabajos en una forma sostenible? Entonces creo que Target 19 es muy bueno para esto. Esta gente joven pueden hacer todo el bonding,
créditos en formas muy ingeniosas con la tecnología e información nueva que tenemos. Así que es una buena meta, la necesitamos para todo lo que estamos haciendo, necesitamos el dinero para financiar. Así que me encanta el énfasis en esto. Gracias. Muchas gracias, Rashid. Es una conversación increíble. Definitivamente no necesita visas de los corredores. Necesitamos a todo el mundo en esto y tenemos que trabajar juntos, como dijo Rashid. Quería preguntarle a Eileen ahora de qué piensa ella sobre, pueden ser las lecciones claves que ella ha aprendido de su experiencia apalancando los financiamientos de biodiversidad y clima, esos esfuerzos, y cómo esas lecciones se pudieran aplicar a la capitalización del GBFF. ¿Podría proveerlos a algunos pensamientos? Sí, claro. Somos parte del reto de proteger el planeta, donde las filantropías que están envueltas en mantener la naturaleza y se juntaron con la promesa de biodiversidad para hacer un fondo de promesa de $5 billones, pero creo que lo que reconocieron y los motivó fue que este es un momento donde todos tienen que estar a bordo y tenemos que acrecentar más profundamente y se enmarcó porque en el reto estábamos buscando socios que quisieran juntarse con nosotros para entregar más. Para mí la lección más importante fue que las personas reconocieron el momento y la importancia del momento y sí ven que hay que profundizar más para aprovechar este momento. Pienso que la forma de llevar ese dinero efectivamente, nos hemos dado cuenta de que es en muchos casos, asociaciones regionales donde nos juntamos para identificar el sector público y privado, cuáles son esos socios que pueden trabajar juntos para entregar algunas soluciones específicas y los vehículos que nos permiten colaborar. Así que Carlos Manuel referenció alguno cuando mencionó CEPF, los modelos que tiene de Enduring Earth. Esos modelos son importantes como vehículos. Y otra lección que pienso para mí es muy importante es lo que me estoy llevando de esta conversación y nuestras experiencias es que las necesidades son tan diferentes en las diferentes esferas. Carlos Manuel ha hablado sobre las necesidades de los subsidios y los problemas de subsidios. Y ese proceso va a ser mirar quién va a aceptar los riesgos para ir tras el problema, porque es algo que hemos estado luchando con las comunidades por mucho tiempo, el hecho de que no porque sea difícil debemos de evitarlo. Otra lección importante, pienso, que es cuando hablamos de las oportunidades de financiamiento mixta, tenemos que enfocarlas en los lugares donde sea apropiado y donde se puede entregar lo más que se pueda adicionar sin concesiones, sin demasiadas concesiones. En otras partes, en los donantes, ir a donde hace sentido y también pensar en los países por la crisis de deuda, donde deuda no es una opción, de cómo nosotros podemos crear espacio fiscal es algo muy importante también. Y creo que las lecciones de las que he visto, ciertamente, de nuestros socios, hay un deseo de tratar de buscar esas soluciones que no hemos visto anteriormente. Gracias, Eileen. Esta conversación, hay mucho que aprender con esta conversación, mucho para analizar. Nos quedan 10 minutos, así que voy a hacer como que unas preguntas 2 por 1. Carlos Manuel, quiero escuchar su perspectiva mientras estamos hablando en este tópico.
el marco va a apalancar fondos de los sectores públicos, privados y filantrópicos. Rashid dijo que tenemos que trabajar todos juntos. ¿Cuál es la llave que podemos usar para tener all hands on deck, todo el mundo trabajando, y cómo puede el fondo catalizar el sector privado en la inversión? Primeramente, quisiera decir que en muchos sectores, biodiversidad, clima, políticos, hay unas impresiones equivocadas de que el sector privado es un recurso nuevo potencial en financiamiento restrictivo, pero el sector privado no es filantrópico, no tiene fondos, no son bancos, no son caridad tampoco. Sector privado va a estar donde está el dinero. Y si proteger la naturaleza no genera dinero, el sector privado no va a estar ahí. La única manera en que el sector privado puede hacer dinero protegiendo la naturaleza es si los gobiernos entienden su rol, y el rol del gobierno es nivelar el campo de juego para que, si vamos a las economías neoclásicas, al modelo neoclásico, a un modelo sencillo. Y necesitamos los campeones en el sector público. Tenemos que tener transparencia, si no va a ser sumamente difícil. Así que creo que la responsabilidad final de los gobiernos es crear los marcos y los incentivos para que 100% de las inversiones públicas y privadas estén alineadas con el Acuerdo de París y el TPP. Yo veo eso como la meta final. Naturalmente, 80% de las economías es sector privado, así que es un jugador importante, pero el sector privado no va a hacer lo que tiene que hacer ni lo que quiere hacer, a menos que los gobiernos trabajen con las institucionales, esos sistemas nacionales y cómo definimos y medimos prosperidad. O sea, es todo un paquete y todos lo sabemos. El reto es cómo lo hacemos, dónde empezamos nosotros, cuáles son las inversiones catalíticas. Y no tenemos todas las respuestas. Jeff está pensando en organizar una reunión internacional, solamente hablando de Target 18, de ver cómo nosotros podemos acercarnos a este issue de Target 18, que es político, muy sensitivo, que tiene que ver con subsidios. Así que queremos generar un entendimiento de lo que esto quiere decir, y esto es muy diferente de lo que hemos hecho anteriormente en el sector de biodiversidad. Es muy diferente a crear un corredor o un área protegida. Esto es mucho más complejo, y el JEP necesita que toda la sociedad esté envuelta. La responsabilidad más grande del JEP, del gobierno. En el JEP, Carlos, decimos que trabajamos con países, pero eso no es verdad. Nosotros no trabajamos con países. Trabajamos con una agencia en el Ejecutivo. Con eso es lo que nosotros trabajamos en 144 países. Y nunca vamos a lograr lo que Rashid y Aileen hace, solamente que si trabajan con los ministros de ambiente. Hay que trabajar con todo el gobierno. Y el JEP va a estar haciendo unas propuestas para que los proyectos verdes se puedan socializar junto con otros ministros, como planes estratégicos, cultura. Así que en vez de ser una persona en el Ministerio del Ambiente, tener una comunidad que refleje las prioridades de la planificación, agricultura, pesquería y conservación de la naturaleza. Y eso es lo que estamos planificando hacer. Y la meta última, Carlos, es ayudar que los países puedan crear los incentivos y los marcos para que todas las inversiones sean 100% alineados con lo que hemos escrito en el GIF. Esas son las condiciones que necesita el sector privado, y con eso creo que vamos a estar otra vez en positivo naturaleza, nature positive.
Gracias, Carlos. Manuel, me dicen que casi no tenemos mucho más tiempo. Nos quedan 4 preguntas y la más breve, Rashid. Vamos a volver de atrás a la discusión de la economía azul. ¿Cómo llegamos a la meta 30 por 30 para conservar 30% de los hábitats marinos y terrestres para el 2030, protegiendo los ingresos de las pescaderías pequeñas? Rápidamente, uno, el 30% de protección viene de ciencia. Esto es una revisión comprensiva de lo que dice la ciencia. Así que no es que no llegó de la nada. Número 2, 30 por 30, son 2 cosas. Nosotros, un grupo de nosotros, hicimos un análisis y encontramos que si uno invierte $1 para proteger el océano y la tierra, recibe $5 de vuelta. Así que es buen negocio. Eso es algo que tenemos que la gente sepa, pero el punto grande para hacer es alinear esas comunidades pequeñas, buscar formas innovadoras para mantener que ellos puedan seguir viviendo y ganando dinero. Así que hay que pensar fuera de la caja. Y hay formas, subsidios, por ejemplo, que eso sigue volviendo. Tenemos ahora un papel, un reporte donde hablamos que si nosotros fuéramos a quitar los subsidios en los países en desarrollo y usar ese dinero para proveer con la gente el ingreso básico para poder vivir, y en muchos casos se recupera 80% de sus necesidades. Así que se gana, se le quita la presión a la naturaleza y llegamos a un lugar mejor. Otra cosa es apalancar los fondos de los que estamos hablando, fondos de clima, subsidios, y tenemos también los tratados de financiamiento combinado con esto y buscar una forma de hacerlo mixto para que este dinero llegue a las aldeas, a las comunidades. Así que y no es lo que pasa. ¿Cómo nos podemos asegurar que este dinero llega? Y eso está muy en nuestra mente, diseñar un proyecto donde tengamos, escoger unas localidades en África para ver cómo llegamos a las comunidades para ayudarles a adaptar y ayudarles también a que puedan tener ingresos. El día que hagamos eso, tendremos la mitad de la batalla gana y gracias a todos. Se acabó el tiempo. Gracias, gracias Rashid. Tengo tantas preguntas y tantas otras cosas. Creo que vamos a tener otro webinar sobre subsidios. Me ha encantado hablar esto con Carlos Manuel también. Tener más ministros en los equipos, finanzas, agricultura, no solamente de ecosistemas. Tenemos que tener esta conversación. Inclusividad. Los subsidios tienen que ser inclusivos. Cosas locas. Ahora tenemos que hablar de cómo trabajamos con eso. Gracias. Gracias, gracias Aileen, Carlos Manuel, Rashid y más de las 200 personas que se han conectado en el webinar hoy. Uno de los puntos importantes, Aileen nos proveyó con cómo filantropía puede proveer con riesgo y capital de riesgo. Y eso es fascinante. Los sectores filantrópicos, cómo pueden ser, ya ven, ayudar con esos esfuerzos de financia. Así que, como dije, solo estamos rascando un poco de todo lo que se puede hacer. Carlos Manuel, gracias. Como el DDB estableció en tiempo récord que se requirió, que requirió muchas negociaciones para el gobierno de los nuevos fondos. Nos excita saber del progreso que están haciendo para crear esa estructura que nos va a ayudar a la meta de 200 billones.
y no quitar los ojos del targeting. Y Rashid, recordarnos lo importante de la economía azul al frente y centro en las discusiones de financiamiento. Mientras tenemos que pensar en que el océano no solamente es una figura financiera. Es fascinante saber que la economía azul es más grande que las economías de China y de los Estados Unidos o cualquier otra nación. Así que gracias a todos por estar aquí, lo aprecio mucho y espero que todas esas personas que estuvieron conectados con nosotros disfrutaron tanto esta conversación como nosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Gracias a todos. Take care.